vamos a reducir los tiempos. Esta dinámica debe de llevar mínimo media hora a 3/4 de hora, que es una oración de alabanza, exclusiva de alabanza. Hagan de cuenta que ustedes son un ministerio de preparación de asamblea. Los preparadores de asamblea nunca deben de aspirar a dirigir asambleas. Se busca gente con gusto por la oración, pero que nunca pretenda dirigir una asamblea. Son como el radar de Dios, la escucha de Dios, el oído que escucha a Dios. Este ministerio debería de ser el más importante de todas las comunidades, de todas, más que el consejo, más que el ministerio de música, más que los evangelizadores. Este ministerio debería ser el más importante, es el que está a la escucha de Dios. Van a orar, pero de una manera no mecánica. Unos 15 minutos van a hacerlo de alabanza, pero lo van a hacer de esta manera. A manera abierta, cada uno puede abrir un salmo. Al recitar el salmo, aunque sean diferentes todos, cada uno termina orando con la línea que le dio el salmo. Si es de alabanza, pues alabanza. Si es de petición, empiecen a alabar pidiendo, orar por las necesidades, pero alabando conforme la línea que te dé el salmo. Así es una tanda, una tandita. Después, alguien de los 6 puede proclamar un salmo y todos unirse a la línea de ese salmo. ¿Sí me entienden? Todos unirse a la línea de ese salmo. Y en alabanza todo va a ser alabanza. Ahorita no va a haber ni oración de petición, todo va a ser alabanza. Vamos a tratar de hacerlo. En forma grupal, primero cada uno empiecen, consagren este momento, consagren este lugar, empiecen a alabar al Señor porque están aquí. Ya después cada uno abre un salmo y cada uno ora en la línea del salmo.
bien. Amén. Siéntense. En este tramo podríamos detenernos un poquito. Si aprendiéramos a orar así, como ministerio, versículo por versículo del Salmo que leímos, ahí el Señor va dando las líneas y va suscitando interiormente las sensaciones que Él quiere despertar. La palabra de Dios va hacia lo que la psicología le llama yo profundo, la Biblia le llama corazón o entrañas, despierta sensaciones. Si aprendiéramos a escuchar qué sensaciones me está despertando la palabra de Dios, seríamos muy fecundos, porque ahí es donde pega la palabra de Dios, no en el pensamiento manipula, las sensaciones no, el yo profundo no. Voy a poner el ejemplo. Si abrimos nuestro salmo, nuestro salterio, en el Salmo 23, 123, donde dice la palabra de Dios: hacia ti, Señor, miro suplicante. Ahí está la primer postura de un servidor. ¿Cuál es? Suplicante. Eres un mendigo de Dios. Eso es un servidor, un mendigo de Dios. Desde aquí podríamos agarrar buena línea de oración, desde que nos ponga en la realidad: Señor Jesús, dame un corazón humilde, un corazón, Señor, limpio de orgullo, un corazón que espera todo de ti, un corazón que aunque no ve los frutos, Señor, está confiado en ti. Dame ese corazón, Señor, para poder alabarte, y yo te alabo, Señor, por ser un mendigo tuyo, por estar bajo la rienda de tu mano, bendito y alabado. Ahí está una gran línea de oración, pero pone en la postura al corazón suplicante. Eso evitaría a ese animador que les digo que conozco exigirle a Dios. No, un corazón ¿qué? Suplicante. Hacia ti que reinas en el cielo, a empezar a alabar al Altísimo, porque tú eres santo, Señor, porque tú eres inmaculado, bendito y alabado seas, porque en ti no hay pecado, porque tú eres la gracia divina. Sale otra línea de oración. Suplicante miramos al Señor nuestro Dios, como mira el criado la mano de su amo. Reconocer que somos sirvientes. Señor, pero como sirviente necesito tu ayuda, necesito tu espíritu, necesito tu generosidad. Soy criatura tuya, pero sin tu espíritu. Y de ahí viene la súplica del Espíritu Santo. Ahí me reconozco como un hombre necesitado, como mira la criada la mano de su ama, esperando que él tenga compasión. Aquí entra la súplica. Ten compasión, Señor Jesús. De aquí podríamos ya sacar una asamblea completita de estos versículos. No tenemos que rebuscar tanto, nomás ahondar cada versículo de la palabra de Dios. De ahí salen las asambleas de oración, evangelizadores que oran antes de la evangelización. Así debemos de aprender a hacerlo. Ten compasión de nosotros, Señor, ten compasión de nosotros. Aquí podía entrar ya todas las líneas de súplica.
En el 4 dice ahí mismo, demasiado hemos sufrido. Ahí puedes poner ya en la presencia de Dios tus sufrimientos, pero ya recorrió el corazón todos los caminos de la palabra de Dios. Ya quedaste asumido en la mirada de Dios, porque Dios escucha cuando recita su palabra, Él mismo está escuchando su voz, su pensamiento. Es como devolverle a Dios su propio pensamiento. Entonces no puede dejar de escuchar, porque es su misma voz, es su mismo sentir. Ahora quiero que le hablan en el 23. Esto, si no lo aprendemos, poco fecundos somos. Escuchar a Dios con las entrañas. Darme cuenta qué es lo que me despierta el Señor con su palabra. Ese es el poder de un animador. Aquí está todo el secreto de un animador. Y esto pocos lo saben. Léelo despacito, pero dándote cuenta qué versículo te llama la atención y estar atento qué te despierta en ti. Esto es importantísimo. Sin esto no avanzan ni predicadores ni animadores. No saben escuchar con las entrañas al Señor. Detenerte en el versículo que te llame por algo la atención hoy. Saber qué me despierta. Léelo despacito. Date cuenta qué versículo te llama la atención. Si sientes que se te mueve algo, que te despierta algo, en referencia a Dios. A participar, ¿qué versículo le llamó la atención? Que se ponga de pie y lo proclame. Despacito. El Señor es mi pastor, nada me falta. Ajá, ahí quédate. ¿Qué te despierta esa palabra? Ahí me despierta que el Señor cuida de mí. No. O sea, esto es lo que me despierta. Sí, espérame. No importa lo que Dios haga, sino qué despierta en ti. ¿Cómo se llamará esa sensación? Confianza en Dios. Eso. ¿Qué más? Me despierto también confianza de acercarme a Él. Confianza. Bien.
La palabra de Dios pegó en una riqueza de Él, en la confianza. Esa es la manera de leer la palabra de Dios, darme cuenta que me está suscitando en el interior la palabra de Dios. Me despertó que mi confianza. Con esa sensación deberías de salir a proclamar la palabra de Dios desde la confianza en Dios. Bien, otro. Irán conmigo la dicha y tu favor mientras dure mi vida. ¿Qué te despierta? Que nada me va a faltar. ¿Cómo se llama esa sensación? Se llama pues, el tenerlo todo de lo material y el ¿Cómo se llama? seguridad. Exacto. Despertó tu seguridad. ¿Qué más? ¿Nada más eso? Irán conmigo la alegría, las ganas de vivir, a pesar de todo. Sí, sin explicar mucho. Te despierta las ganas de vivir. Te despierta la vida. Ajá. Segunda sensación tocada por la palabra de Dios. Desde esta sensación podías acoger a los que vienen tristes, a los que han querido matarse, a los desesperados. Bien, muy bien. Otro. Aunque pase por quebradas oscuras, no tengo ningún mal. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Ajá. ¿Qué te despierta? Aunque aquí descubro, No descubras. ¿Qué te despierta? es que siempre has estado conmigo. ¿Cómo se llama esa sensación? Confianza, Exacto. ¿Qué más? confianza y seguridad. Seguridad. No importa si siempre he estado contigo o no, lo que importa es lo que te despierta. Confianza, seguridad en Él. Bien. Desde aquí podrías acoger a los que vienen con vicios, a los que vienen sin fe. Éndele. Otro. En tres pastos Él me hace reposar, a las aguas de descanso me conduce. ¿Qué te despierta? Se llama paz, Solo tú sabes. ¿Te despierta paz? y Tranquilidad. de que puedo reposar. ¿Sí? Sin explicar nada más. ¿Qué me despierta? Paz. Tranquilidad. Bien. Uno más. En verde pastos me hace reposar, a donde brota agua fresca me conduce. Fortalece mi alma, me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. ¿Qué te despierta? Seguridad en el Señor, fe en el Señor, Seguridad. confianza, Confianza. Fe. Bien. Si así aprendiéramos a leer la palabra de Dios, darme cuenta qué está despertando en mí, ese es lo fecundo de la palabra de Dios. Pero yo tengo que participar en ello, darme cuenta qué está haciendo en mi psicología, qué está haciendo en mi interior, en mis sentimientos, qué me suscita la palabra de Dios. Porque si no, es vana la lectura. Podemos hacer
y proclamar lo que Dios piensa, pero no me doy cuenta de lo que está realizando en el interior de mí, y lo importante para Dios es que yo me dé cuenta qué suscita en mí. Por ahí está el crecimiento humano y por ahí está el enriquecimiento de los carismas, hermanos. Cuando me doy cuenta lo que el Señor está moviéndome adentro, está suscitándome la confianza. Bien, vamos a seguir este detallito. Vamos a leer en silencio. Aprendan a dejarse atraer por la palabra y no buscar la palabra. Voy a poner un ejemplo. Si alguien trae problemas con un hermano, luego busca la palabra. Habla con él, ponte de acuerdo con él. Si no te hace caso, busca a otro hermano, y si no, mándalo a la fregada. Ya ni le hables, dice la palabra. No, ese es buscar y manipular la palabra, no. Buscar lo que Dios quiere es dejarme atraer por ella. Si en estos momentos me está llamando el profeta Isaías, me voy a buscar al profeta Isaías. Si en estos momentos me llama el Evangelio de San Juan, pues me voy al Evangelio de San Juan. Si en estos momentos me llama otra cosa de la palabra, pues me voy a ese libro. Ese es dejarme atraer primero por la palabra. Y es donde empieza la fecundidad, cuando uno se deja atraer por la palabra y no busca uno lo que quiere en la palabra. Es muy diferente, y en este error caemos muy frecuente, hermanos. Buscamos lo que a mí se me antoja en la palabra. No, dejarme atraer por ella. Por eso no discernimos ni en los problemas, ni discernimos cómo orar por un enfermo. Si me dejo atraer, si estoy viendo un enfermo muy grave, lo más lógico es que busque citas donde hablan de curación, ¿o no? Y no es cierto. A lo mejor si me dejo atraer por la palabra me habla mucho de la conversión. A lo mejor lo que Dios quiere de ese enfermo es que se convierta antes de sanarlo, que arregle sus asuntos, que deje un pecado, que perdone. A lo mejor por allá quiere el Señor, y yo estoy obstinado con las lecturas de que extendían la mano y sanaban, y sánalo, Señor. No, a lo mejor lo que Dios quiere es otra cosa, pero no sé discernir, porque no me dejo atraer por la palabra de Dios. ¿Entienden este funcionamiento? Esto es importante, ¿eh? Van a dejarse atraer por la palabra de Dios. Vamos a leer unos 10 minutos en silencio profundo la palabra de Dios. Y de todo lo que hayamos leído, solo van a apartar un versículo que por algo les haya llamado la atención. Que sientan que algo les despertó, como que Dios quiere decir algo te quiere decir algo a través de ese versículo. Porque es otro error en el que caemos predicadores y animadores. Hay animadores que se avientan lecturas grandísimas de una página. Ya cuando acaban de proclamar, ya la gente se perdió qué era lo que habló. No, normalmente la palabra que se proclama en una asamblea es de un versículo o de dos. No lecturas largas, porque se pierden. Y tú también perdiste qué es lo que te despierta. Van a leer unos 10 minutos y anotan aparte o marcan ahí en su Biblia el versículo el que les llamó la atención por algo. Órale pues, déjense atraer por la palabra. Y si en estos momentos no sienten atracción por ninguno, ábranlo en el nombre de Dios. Abran su escritura en el nombre de Dios. Decir, vamos a abrirlo en el Evangelio de San Juan, y cada uno se deja atraer en el capítulo de San Juan por lo que quiera, pero es más explícito cuando se deja la apertura a toda la Biblia, es más enriquecedor. Así es que háganlo ahorita así, abierto a toda la escritura. Déjate atraer. 15 minutos, 10 minutos de oración, y anotan el versículo que por algo les esté diciendo algo el Señor. ¿Su versículo?
Anótenlo o pónganle una marca ahí donde el Señor les quiere decir algo. Vamos a dejar nuestra Santa Escritura y a irnos a comer. Nada más marquen bien ahí donde lo tenían. Grupitos, ¿cómo estaban? Uno de cada grupito, uno solo, va a ser la de secretario. Elijan quién la hace de secretario. Cada uno va a proclamar el versículo que le llamó la atención y el secretario lo apunta el versículo y la línea, o sea, lo principal de ese versículo. Comiencen a compartir cada uno su versículo por orden. La hoja. Es como se debería de preparar una asamblea de oración. El animador debería de salir con esta hojita y proclamar nada más lo que el Señor reveló en este momento de oración. Y verían la fecundidad con la que actuaría el Señor, porque aquí no son palabras buscadas, ni citas buscadas, son palabras reveladas a un ministerio que se puso a la escucha de Dios. El animador tendría que salir con esta lectura y él acomodarlas. Digamos, no necesariamente tiene que proclamar la primera, sino tomar de estas 4 o 5 citas y de ahí manejar toda la asamblea. Esto deberían de hacerlo también los evangelizadores para hacer la oración antes antes de dar el tema. Pero no tenemos tiempo, no queremos darnos ese tiempo. El animador debería de reunirse mínimo 1 hora antes de salir a animar con un equipo formado expresamente. Ese equipo, toda su función, ese ministerio, es preparar la asamblea de oración. Ese ministerio no debe de estar ni en el coro, ni debe de estar en otro ministerio. Su único ministerio es escuchar lo que Dios quiere para ese día en esa asamblea. Y verían con cuánto poder el animador empezaría a proclamar la palabra de Dios. Porque sería una asamblea dirigida con la voluntad de Dios y no con la voluntad del animador. El animador llega a la última hora, llega como aparte del coro, llega como aparte de la comunidad, ya trae sus citas que vio en un libro, sus citas que no sé cómo las buscó, pero lo que menos hizo fue preguntarle a Dios qué quería. Si este ministerio lo formaran en todas las comunidades, así fue como empezó a tener éxito la Asamblea de la Cruz. Éramos un equipo de 5 personas que nos reuníamos 1 hora antes, se alababa al Señor media hora, se leía aproximadamente 20 minutos y me daban las citas, una cita cada uno, y con esa salía yo a proclamar la asamblea. Y empezamos a ver el poder grandísimo cuando hicimos caso a esto. Hermanos míos, si el animador no está dispuesto a hacer eso, cámbienlo, pongan a otro que esté dispuesto a hacerlo. Lo mismo,
Cuando hay un problema en una comunidad, pregúntenle de esta manera al Señor. ¿Qué hacer con un hermano conflictivo? Pregúntenselo al Señor así. Alaben a Dios una media hora, 3/4 de hora. Lean la palabra una media hora y luego saquen de la palabra de Dios lo que Él les dé, lo que deben de hacer con ese hermano. Ahí sale. Y hacer lo que dice la palabra. Si dice que tengan misericordia con él, pues ténganla. Si en la palabra de Dios las citas coinciden en que lo perdonen, perdónenlo. Si dice que le llamen la atención, llámensela. Si dicen que detengan un poquito su camino, deténganse. Esto es escuchar a Dios, hermanos. De otra manera estaremos manipulando nosotros la palabra de Dios. Para animar una asamblea, esta es la manera más nítida de proclamar la palabra de Dios. Aquí están ¿cuántas asambleas? 1, 2, 3, 4, 5. Nada más son 5 grupos. Aquí veo algunos ya le pusieron la definición, ¿no? Joel 2:21, confianza. Tienen que poner una introducción de lo que dice nítida la palabra de Dios para que el animador se dé una idea más honda, porque Joel 2:22 dice aquí, confianza, pero ¿qué dice la palabra en sí? Entonces debe de poner en vivo, ya el animador la buscará para poder escogerlas. ¿Cuál proclamo primero? Si lo hacen así, vean cómo sus asambleas van a cambiar. Pero atrévanse a hacerlo. Atrévanse. No que muchos animadores ya traen lecturas que el Señor les dio hace 8 días. Bueno, eso fue para hace 8 días. Y cuando la leo yo solo corro el riesgo de estar metiendo mis sentimientos. Si ando triste, pues el Señor me va a dar puras lecturas de tristeza. Si ando enfermo, me va a dar puras de sanación. No, en cambio así se hace la escucha de Dios. De aquí podríamos sacar 6 asambleas primorosas. 6 asambleas. Ahora el animador tiene que tener la capacidad de profundizar cada cita y de combinarlas, de saber esto es importante. Ahora miren, hay algo importante aquí. En el 164 del Catecismo, dice, la fe es vivida con frecuencia en la oscuridad. La fe puede ser puesta a prueba. El mundo en que vivimos parece con frecuencia muy lejos de lo que la fe nos asegura. La palabra nos dice que Dios es paz y en el mundo, ¿qué vemos? Pura violencia. En el mundo en que vivimos parece con frecuencia muy lejos de lo que la fe nos asegura. Las experiencias del mal y del sufrimiento y de las injusticias y de la muerte parecen contradecir la buena nueva, pueden estremecer la fe y llegar a ser para ella una tentación. Estos son los acontecimientos que vive el proclamador o el animador. Parece, lo que vas a proclamar parece contradecir a lo que tú estás viviendo. Tú vas a proclamar que Dios los ama y en tu casa está lleno de problemas. Se enferma uno, se enferma el otro, se peleó el otro, se separó el otro. Te das cuenta que ya un hijo es vicioso. Parece contradecir todo. Pues vivir la fe, a pesar de lo que me esté pasando, seguir creyendo en lo que la palabra me ha revelado. Ese es caminar en la fe, aunque la palabra parezca contradecir.
aunque la realidad parezca contradecir la palabra. Esta es una prueba por la que todo proclamador tiene que pasar, todo. Si no brincas estas pruebas, no serviste para el reino, sucumbiste. Y aquí mismo en el catecismo nos enseña en el, dice, 1000 pruebas no quitan, no deben de poner una sola duda en el que proclama al Señor. 1000 pruebas. Ese es vivir la fe, seguir creyendo. Aunque no veas, quizás tú en tu vida personal nunca veas los frutos de lo que proclamaste. Cristo no vio su triunfo. Cristo murió aparentemente fracasado. Él nunca vio instaurado el reino. Cristo aparentemente murió derrotado. Su éxito vino después de su muerte. Quizás tu misión nunca vayas a ver los frutos. Quizás los vaya a disfrutar tu familia. Quizás hasta después de tu muerte venga la conversión de ese hijo, la salvación de tu esposo, la salvación de tus hijos. Quizás hasta después de tu muerte. Por eso la iglesia dice que los santos son más fecundos después de muertos. Y en su vida les fue como feria. Vean la historia de todos los santos. Nada más conozcan la historia del Padre Pío, las grandes persecuciones que sufrió, las humillaciones profundas de la misma iglesia. La iglesia es la que hace a los santos, los purifica, los martiriza, los crucifica y después los santifica. Pues es esta historia. Quizás en ti nunca veas el milagro que pides para otros. Para otros pides la curación y te llegan los testimonios de que sanaron y tú sigues igual y hasta peor. Esta es la fe a la que te llamó el Señor a vivir. Porque la fe, ese fruto va a ser para otros, no va a ser para ti. En ti va a venir la salvación garantizada. Pero quizás los frutos que tú deseabas nunca van a llegar a ti. Siempre vas a vivir en conflictos. Muchos creen que por servir al Señor se van a corregir sus problemas. No, les van a llegar más. Aparte de los que tienes, te van a llegar otros poquitos de la comunidad. Un servidor es como un pararrayos. A veces Cristo nos toma como aquel que agarraron para que llevara la cruz de Cristo. ¿Cómo se llamaba? Simón Cirineo. A él dice que lo obligaron a cargar la cruz. Lo obligaron. También a ti, por andar sirviéndole a Jesús, te va a obligar a que cargues la cruz de la comunidad. Y el castigo, la ira que debería de caer sobre la comunidad, cae sobre el que proclama, sobre el que anuncia. A veces el servidor es como el pararrayos, donde caen los rayos que deberían de caer sobre la comunidad. Y la fe es la única que te va a sostener. Y muchos huyen. Cuando Cristo más cerca los quería, huyen. Huyen cuando empiezan a hablar mal de ellos, huyen cuando ya no les salió como ellos querían, huyen ante el fracaso. La fe es puesta a prueba y las pruebas son estas. Y si no las pasas, reprobaste. Fracasaste en tu intento de ser servidor. Sépanlo, animadores y evangelizadores, esto nos espera. ¿Todavía quieren seguir? Esto es lo que nos espera. La fe, ¿qué nos decía el catecismo?
¿Es puesta a qué? Es puesta a prueba. No hay dudas, no debe de haber dudas. $10,000 dificultades no deben de hacer una sola duda. Porque las verdades reveladas parecen a oscuras a la razón. Allí es donde entramos a la locura de San Pablo. Algo que él no entiende. Ahora, el Señor nos va a ir formando, pero tenemos que hacer conciencia de algo. Hacer conciencia de que al hacerte animador o predicador, te has hecho profeta. Y como profeta también hay una factura que hay que pagar. Todo profeta fue perseguido, todo profeta fue perseguido. Y a todo profeta el mal lo intentó matar. Fue perseguidos por el mal. Y a veces la persecución no viene de los malos, la persecución viene de los buenos, viene de los sacerdotes, viene de los párrocos, viene de los consejos, viene de los evangelizadores. Como profeta, entras en otro misterio de Dios. Y así es que tienes que aprender a caminar cuando menos en 4 caminos, para que no te equivoques, para que seas fecundo. Y al ser fecundo tienes que tomar conciencia, como nos dice San Juan. Otros creerán por la palabra que ustedes proclamen. Te conviertes en la voz de Dios. Dice un documento de la iglesia, ustedes son la voz del Verbo. Aquí es donde nunca hemos entendido este misterio y esta alta responsabilidad que tenemos los servidores de la palabra. Somos la voz de Dios, el aliento de Dios, el aliento que crea, que resucita a otras personas. El aliento que comparte la resurrección de Cristo con otras personas. Esa es la responsabilidad altísima que tiene alguien que proclama la palabra de Dios. Y un animador es un gran proclamador, un evangelizador es un gran proclamador. Te vuelves profeta. Por lo tanto, tienes que vivir la palabra, someterte a la palabra, vivir el perdón. Es un camino por el que tenemos que estar, camine y camine en el camino del perdón. Perdona al que te mentó la madre. Perdona al que sabes que está hablando mal de ti. Perdón por perdonar a los que no te comprenden. A los que juzgan tu trabajo, a los que se burlan de tu trabajo. Porque si no, esas heridas te van corroyendo el corazón. Y muchos hemos sido testigos de cómo se han ido hermanos con el corazón corroído y herido. Aquí acabamos de ver uno que se acaba de ir porque no le dieron las gracias en el retiro. Y los de aquí saben quién es. Herido a muerte porque no le dieron las gracias en el retiro. ¿Estaría sirviendo a Cristo o se estaba sirviendo a Él? A ver, díganme. ¿A Él? Allí era el momento, quizás era una oportunidad de Dios a que engrandeciera su corazón en el perdón. Si no me dieron las gracias, bendito sea Señor, quiere decir que trabajé para ti. No esperaba la paga de los hombres y desgraciadamente muchas veces esperamos que nos floree nuestro trabajo. Si te dan las gracias, recíbelas, pero remítele esa gloria a Dios. Si no te dan las gracias, no las busques. Dice la palabra, somos servidores inútiles.
Solo hicimos lo que teníamos que hacer. La comunidad no tiene por qué darte las gracias. Aprendan a trabajar sin que te den las gracias. Si aprendiéramos a trabajar así, veríamos cómo florecerían las comunidades. Pero las comunidades estamos llenas de sensibileros, hambrientos de prestigio. Nos damos por sentidos porque no nos pidieron por favor que lo hiciéramos. Hay servidores que se molestan porque no les dicen por favor. ¿Por qué tienen que pedirte por favor? Pues si no es un trabajo para el consejo, es un trabajo para Cristo. Así a ti se te tiene que ordenar qué debes de hacer, por favor o sin favor. ¿Por qué nos damos por sentidos? Y luego nos damos por sentidos porque no nos dieron las gracias. No, así no. Cuando no te dan las gracias, bendice con más alegría al Señor, porque quiere decir que fue un trabajo 100% para Él. Vivir el perdón es un caminar necesario del servidor que proclama del profeta. Vivir la adoración y vivir la alabanza. Y estos son los 4 bloques con los que se realizan las asambleas de oración: la palabra, el perdón, la adoración y la alabanza. Y no le busquemos más. Las asambleas no son un lugar de enseñanza, ni de evangelización, ni de catequesis. Es un lugar donde se lleva a la gente a vivir la palabra, el perdón, la adoración y la alabanza. Podríamos decir que son los 4 bloques de una asamblea o de una oración antes de la enseñanza. Primero, proclamar una promesa, una garantía. Lanzar una garantía de Cristo. Con esa misma palabra de Dios, acogerlos. Eso es necesarísimo en la oración, acoger a la gente con la palabra de Dios. Yo tengo muchísimos testimonios de gente que iba por primera vez, que se sintieron tocados por la palabra de Dios cuando el animador los acogió, cuando les dio la bienvenida a los borrachos, a los pecadores, a las prostitutas, a los homosexuales, a los lesbianos, a las lesbianas, a los que vienen tristes, a los que vienen sin fe. Abrazarlos con la palabra de Dios, tú hablar a nombre de Dios. Ese es un gran secreto en las asambleas y en toda oración. Segundo bloque sería la necesidad de pedir perdón por nuestros pecados. Se lleva al pueblo a que se reconozca pecador, no a que confiese sus pecados públicamente. Más bien que hagan conciencia que han pecado. Aquí tienen que entrar las cualidades humanas del animador, del que está orando. La modulación de la voz. Hay animadores que no tienen ni tantito sentido de lo que es la modulación de la voz. La voz tiene mucho poder. Dios mueve los corazones a través del poder de la voz. Y en esto tienen que tener en cuenta y cuidado las mujeres. Hay mujeres que tienen la voz chilloncísima y se pegan todavía más el micrófono. No, pues olvídense, molesta.
Ya no creó el ambiente necesario. Una voz monótona también cansa cuando esa voz no estás viviendo con los sentimientos que estás moviendo, subirla, bajarla. Aquí como en la oración del perdón, llevaros a que sean pecador, la voz se hace cadenciosa, se hace baja. Hablar más quedito, ayudar a que se metan a sí mismo. La voz ayuda, conduce, la voz es conductiva. Y entre más bajito hables, más te ponen atención. Se crea el ambiente, se baja la cadencia. Son detallitos que parecen insignificantes, pero son los que le dan éxito a un retiro, a una asamblea. Aquí se lleva, al hacerse cadenciosa la oración, casi en silencio, bajita, se lleva a las personas a que ellas mismas hablen con el Señor, con palabras conductivas, reconozcan sus pecados delante del Señor, háblenle a su Dios, traigan a la mente sus pecados, ya los estás conduciendo sin que ellos se den cuenta. Y ya están participando ellas en la oración. Ya están orando sin que se den cuenta que están orando. Enseñarlos mucho a que usen sus propias palabras, no los lleven a que repitan lo que ustedes dicen. Tu oración son tus propias sensaciones, pero las sensaciones de los otros son los que importan. Los sentimientos de los otros, entonces llévalos a que ellos le hablen con sus propias palabras, con su propio sentir. Anunciarles que Cristo está aquí, que la salvación ya está disponible, pero que ellos la pidan, pídela tú. Y sin querer los están enseñando a orar, y sin querer los están enseñando a vivir la fe. No hagas este trabajo que les corresponde a ellos. Y hay animadores que se toman el atributo de estar orando por todos. Los otros ya no oraron, ni aprendieron a orar, ni tuvieron una experiencia de fe. El animador es provocador, les decía, exhortador. Por eso lo importante de un animador es casi obligar a la gente que ore, que ella misma le ore a su Dios. Aquí el animador se debe de hacer esporádico, casi no interviene. Dejarlos buen rato que la gente sea la que hable a su Dios, ahí guarda silencio el animador. Y hay animadores que no se callan en todo el rato. Les dicen, háblale o pídele a tu Dios, y ellos siguen, hable y hable y hable. Hay gente que se va con esa voz, ya no hizo su oración. Ya afirmó la tuya, pero no hizo la de él. Entonces aquí el animador se hace esporádico. Y así obligas a la gente que le hable. Y si no le quieren hablar, es asunto de ellos. A ti te tocó exhortarlos, no puedes obligarlos. Y toda oración, toda, debe subir a la alabanza festiva. Toda oración, toda, la de perdón, la de petición, la de agradecimiento, toda debe de subir a la alabanza festiva. Toda. Ese es vivir la fe. Lo alabamos porque creo que me has escuchado, y empieza la alabanza. La alabanza es como darle la victoria anticipada a nuestro Dios. Aunque todavía no veamos el fruto, yo ya lo estoy alabando. Dice San Marcos, cuando pidan algo, den alabanza y crean como si ya lo hubieran recibido. Ese es darle la victoria anticipada a Cristo. Y ahí suceden muchos milagros cuando llevas a los corazones a que hagan esto,
a que no esperen ver para alabar. Ahora, nunca hagan un machote de una asamblea. Hay comunidades que ya tienen un machote. Me dijo una vez una de Soria, en un curso de estos, me dice: oye, Octaviano, pero danos un machote. Le dije: ¿para qué buscas? Aquí estoy yo, güerito. Hay comunidades que ya tienen machote, primero al Padre, luego al Hijo, luego al Espíritu Santo y luego a María. ¡Ay, qué aburridas asambleas son esas! Es un machote ya hecho. No, entonces ya no le dieron libertad al Espíritu. Una asamblea puede empezar por oración por enfermos. Una oración puede empezar por la súplica. Una asamblea puede empezar pidiendo Espíritu Santo. No encajonen. No tengan un machote. Dios no lo vas a poder encajonar nunca. Esas asambleas las hacen los que no tienen recursos, ni tienen el Espíritu. Nunca encajonen el Espíritu. En oraciones yo empiezo las asambleas orando por los enfermos. Lo normal es primero acogerlos con la palabra de Dios, a todos los que vienen, buenos y malos. Aquí empiezas, quieras o no, a hacer crecer tu misericordia, tus entrañas de profeta de misericordia. Acoger si ves al vecino, al que te cae bien gordo, y decirle que Dios lo ama. A los borrachos, a la que sabes que es prostituta, y saber que quizás Dios la ame más que a ti. Aquí empiezas a desarrollar las entrañas de misericordia cuando aprendes a acoger a todos. También al coordinador que te cae regordo, al que le acabas de mentar la madre allá afuera en silencio, cuando pasó, que le dijiste: hola, chinga tu madre. Porque sí lo han hecho más de alguna vez. Más de alguna vez. ¿Por qué se rieron? Acoger a todos, a todos. Normalmente es muy bueno meter una dinámica de súplica al Señor que consuele a los otros, ponerlos desde el principio a que oren unos por otros. Pedirle que pidan al Señor por el hermano que tienen a un lado, que los consuele, que los acoja, que los bendiga, todavía sin pedir Espíritu Santo. Eso abre el corazón portentosamente. Alguien que va con una herida muy grande se siente bendecido y no tiene ni idea las bendiciones que derramamos, pero sin hacer conciencia, no estamos conscientes. El chiste de un animador es hacer que toda la asamblea ore. Y esta es una manera de hacerlos orar, quieras o no. Usen palabras para alentar, así como a veces me han oído, como si fuera tu hijo el que está ahí. Ese borracho que está ahí puede ser tu hijo o tu padre. Como orarías por tu padre o por tu hijo, así ora por el hermano. Pide por él lo que desearías para tu hijo, para tu esposo, para tu esposa. No hay asamblea de oración en que no se debe de llevar a la asamblea a que pida perdón. Porque si no, quedaría como mutilada la gracia. Y sabiendo de la palabra de Dios que no hay milagros sin el perdón de Dios. Ayudarlos, exhortarlos a que dejen ese odio y usen ejemplos, usen palabras, aunque sea doloroso. Atrévete a dejar ese odio contra el que mató a tu hijo. Si lo logran hacer, se cumple la palabra de Dios.
hay fiesta en el cielo por un solo pecador que se arrepienta, y por ese ya valió la pena toda la asamblea y todo un retiro, por uno solo que se arrepienta. Y esa es tu misión, llevar, aunque sea uno solo, a que se arrepienta. Ya habrás cumplido tu misión de animador y de evangelizador. Ahora, la oración del perdón se puede hacer más honda a la sanación interior. Saber combinar las oraciones, aprovechar esos momentos del Espíritu. Ahí entra la súplica de que ores tú mismo por tus propios dolores que traes, por tus tristezas, por tus heridas, por tus humillaciones. Y se puede llevar a la gente de nuevo a que ore una por otra, por este detalle nada más. Y aquí se puede hacer todavía más honda, exhortarlos a que en silencio se comprometan a dejarle un pecado a los pies de Cristo. Eso sería lo más maravilloso. Ahí cumplirías verdaderamente tu misión de profeta, la conversión del pueblo de Dios. Esto es lo nuclear de un animador y de un proclamador. Llevar a la gente a que se convierta a Cristo. Este es el momento de la conversión. Atrévete a dejar esa amante, atrévete a dejar las relaciones sexuales que tienes entre novios. Atrévete a dejar tus brujerías hoy, aquí a los pies de Cristo, y no volver a ellas. Ahí ya cumpliste tu misión. Ya se hizo fecunda la asamblea de oración. Esta oración del perdón se puede profundizar a la sanación interior y a la conversión profunda de dejarle un pecado a los pies de Cristo. Y es el momento, porque ya el Espíritu está propicio, es el momento de entrar a la adoración, donde se alcanzan los grandes consuelos de Dios. Es el momento de pedir el Espíritu Santo. Nunca puede pasar una asamblea sin que se pida Espíritu Santo. Pero no a niveles fantasiosos. Pedir el Espíritu Santo para que pueda entrar y penetrar a las tinieblas del corazón. Ahí donde moran los más grandes aberraciones, los más grandes pecados. Suplicar al Espíritu Santo que llegue hasta allá. Y si el Espíritu Santo llega hasta allá, se da por hecho los consuelos de Dios, las sanaciones de Dios. Llevar a la gente a que abra esa área del corazón donde están esas cavernas oscuras del yo profundo, de la psicología, de los sentimientos heridos. Allí debemos de aprender a pedir el Espíritu Santo para eso, para la salvación. No que las comunidades de renovación cayeron en mucho tiempo pedir el Espíritu Santo como fantasioso, exclusivamente para los dones, para los carismas, para que tengamos paz. No, la paz viene si sanas lo de adentro. Que el Señor te dé el Espíritu Santo para poder dejar esa acción de pecado que llevas en tu vida permanente. Y todo debe de desembocar así como un río en alabanza, toda oración, toda. Muchos animadores creen que la alabanza es como algo aparte de las demás oraciones. Hay animadores que empieza la asamblea, todavía no se lee ni la palabra de Dios, están bendito seas, alabado seas. Es una oración hueca, fría. En cambio, cuando brota después de ya haber tocado el espíritu interior de uno, la alabanza brota de otra manera. Por eso primero profundiza y luego sácalos en alabanza. La oración de alabanza es externa. Las otras oraciones son para adentro, la alabanza es para afuera.
No sé si alcancen a percibir este movimiento interior. Si primero los meto hasta dentro de ellos mismos, luego los saco a la alabanza. ¿De dónde es la alabanza? ¿De la cabeza o del corazón? ¿De abajo? Allí es donde es fecundo un animador, cuando sabe arrancar la alabanza desde adentro. No que desde el principio empiecen, bendito y alabado seas, gloria. Pues es hueca. En cambio aquí ya hay motivo de alabanza. El corazón lo sabe. Y entre más honda arranquen la alabanza, es más festiva.